Buenas tardes, mi CIPA número 2 le vengo a hablar hoy de los pensadores de la economía internacional. Mi CIPA está conformado por los siguientes integrantes: Andrea Carolina Cruz Arrieta, Adriana Noya Salazar, Carolina Montero Noya y José Gregorio Rodríguez Ruiz, y mi persona Marisol Arrieta. De la introducción de los pensadores de la economía internacional, que en este trabajo veremos la importancia que tiene la economía internacional entre los diferentes países que tienen las relaciones económicas del intercambio de bienes o servicios o productos económicos. También conoceremos las posiciones de los diferentes pensadores que dieron su aporte a la construcción del concepto de la economía internacional en diferentes épocas y contextos de la vida. Ahora le vengo a hablar de los objetivos general: conocer la importancia de la economía internacional y de las diferentes opiniones de pensadores específicos; identificar las características del libre comercio en los países. 2. Conocer las ventajas y desventajas que tiene la economía internacional en el crecimiento económico del país. 3. Conocer las diferentes teorías que dieron aporte a la economía internacional. Ahora les vengo a hablar un poco, primero que todo, de la economía internacional. La economía internacional, que es la rama de la economía que analiza las transacciones comerciales entre dos o más países. Estas pueden referirse a los intercambios de bienes o servicios u operaciones financieras. También es decir que la economía internacional tiene como objeto de estudio la evolución de las exportaciones e importaciones, como la entrada y salida de los capitales entre distintos mercados bursátiles. Ahora sí, vamos a hablar de los pensadores de la economía internacional. El primero es Adam Smith, que nació el 5 de junio de 1723 y murió el 17 de julio del 1790. Este es considerado el padre del libre mercado. Definió las leyes de la oferta y la demanda. Smith marca el comienzo de lo que conoce con el periodo clásico del pensamiento económico, que empieza desde 1776 con las publicaciones de La riqueza de las naciones. Smith también defendió el libre comercio y los mercados competitivos. Esto fue el primero en afirmar la búsqueda del interés personal y del individualismo, ya que estos no son negativos para la sociedad. A lo contrario, garantiza la prosperidad social. También Adam Smith nació en Kincardine, Escocia, en el año 1723, que fue el único hijo del segundo matrimonio de Adam Smith con la oficial de aduanas y Margaret Douglas. Poco más sabe de su infancia, a excepción de la que la edad de 4 años fue raptado por una banda de gitanos, siendo rescatado gracias a la acción de su tío. Me dice él que me temo que no hubiera sido un buen gitano. En el 1737, a la edad de 14 años, habiendo concluido su curso en la escuela local de Kincardine, él ingresó a la Universidad de Glasgow. Ahora también vamos a hablar de las obras filosóficas que tiene Adam Smith, que es la teoría de los sentimientos morales. El libro que ya que es su obra maestra desde una perspectiva filosófica, que se publicó en 1759. En ella exponía los principios de la naturaleza humana que guiaban el comportamiento social del hombre, y hablaban por primera vez de la mano invisible, que sin saberlo y sin proponérselo orientaba el propio interés. También hablamos de la riqueza de las naciones. Tras 3 años más tarde, en 1767, comenzó a escribir su ensayo sobre la riqueza de las naciones, ya que esto finalmente es publicado en Londres 6 años más tarde. Esta obra representó el primer gran trabajo de la economía política clásica y liberal. Esto quiere decir que ella se aplicaba a la economía por vez primera, los principios de investigación científica. Esto también tuvo un intento en construir una ciencia independiente. Ahora vamos a hablar de Adam Smith y el comercio internacional. La teoría clásica del comercio internacional tiene sus raíces en la obra de Adam Smith y plantea la interacción entre el comercio y el crecimiento económico. Esto se conocía comúnmente como teoría de la ventaja absoluta, ya que Adam Smith tomó los costes de producción en términos absolutos según los principios establecidos en sus obras. Los distintos bienes deberán producirse en aquel país que sea más bajo con sus costes de producción. Cuando comienza desde allí, ese entonces exportarse al resto de las naciones. Por tanto, define la denominada ventaja absoluta como lo que tiene el país que es capaz de producir un bien utilizado menos factores productivos que otro, es decir, con un costo de producción menor. Ya con esto hablo del tema de los pensadores de la economía internacional, y mi nombre es Marisol Arrieta Velasco. Gracias.
Mi nombre es Adriana Marcela Noyes Salazar, soy integrante del CIPA Administradores en Proceso y a continuación pues les hablaré de los pensadores y un poco sobre la justificación de nuestro trabajo. David Ricardo nació el 18 de abril de 1772 en Londres y murió en Gatcombe Park el 11 de septiembre de 1823. Fue un economista inglés de origen judío, miembro de la corriente de pensamiento clásico económico y uno de los más influyentes junto a Adam Smith y Thomas Malthus. Contribuyó y profundizó en el análisis del circuito de producción de la República, cuyo origen se remonta en Quesnay. Es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre beneficios y salarios y uno de los indicadores de racionamiento que daría lugar a la ley de los rendimientos decrecientes y uno de los principales fundadores de la teoría cuantitativa del dinero. Es por eso que es invocado por familias de pensamiento económicos muy diferentes, desde el neoclásico a los marxistas ingleses, y contribuyó con establecer el valor de temas como el salario, propiedad y renta. Además de un ilustre economista, fue exitoso hombre de negocios y político. Consideró amasar una importante fortuna de 41 años. Uno de sus cargos más importantes que llegó a ostentar fue el miembro del Consejo Británico, y su obra más importante, labor por la que sería reconocido como uno de los economistas más importantes de la época. Principios de Economía Política y Tributación fue su obra. Apareció en 1817 y constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica. En el prefacio afirma que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución. La teoría de la renta diferencial. Ricardo dedicó también gran atención al tema de la renta de la tierra. En esa época en Inglaterra los propietarios no explotaban directamente sus tierras en la mayoría de las ocasiones, sino que las arrendaban. La tesis que mantiene es que la renta de la tierra es debida a diferente fertilidad de la misma y la ley de los rendimientos decrecientes. Según Ricardo, cuando la población es baja con respecto a las tierras disponibles, solo serán cultivadas las mejores, no extendiendo por tanto la renta, ya que nadie estaría dispuesto a pagar mientras existan otras igualmente buenas y no ocupadas. La teoría de la ventaja comparativa. Entre sus aportes destaca especialmente que la teoría de la ventaja comparativa define las ventajas del comercio internacional y en esencia es una ampliación de división de trabajo propuesta por Adam Smith y opuesta a las teorías proteccionistas que defendían la producción del propio país y evitan el comercio en el exterior. De esta manera, la teoría de David Ricardo fue énfasis en la productividad de los países. Carlos Enrique Marx nació en Travers, Alemania, el 5 de mayo de 1818 y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, muy intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología, la economía, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación. Además de esto, incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Y era considerado el patriarca del socialismo y de los movimientos de lucha de clase. Y su obra más importante fue El Capital, que fue creada en 1867. Parte de que solo el trabajo humano produce valor. Señaló la explotación del trabajador, patente en la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por el capitalista. Denunciaba la esencia injusta y legítima del sistema económico capitalista. Sin embargo, el capitalismo estaba abocado a hundirse por sus propias contradicciones internas, lo que daría paso al socialismo y a su máximo objetivo, la emancipación global del hombre al abolir la propiedad privada de los miembros de producción. El legado de Marx
ha sido enormemente importante para el pensamiento económico y su gran parte de sus principios siguen en continuo estudio e investigación. Sus ideales están englobados dentro del ideario conocido como marxismo y han sentado la teoría de la filosofía económica comunista. El marxismo. Tras su militancia en Liga Comunista, Marx se movió en los ambientes de los conspiradores revolucionarios exiliados hasta que en 1864 la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores le dio la oportunidad así de impregnar el movimiento obrero mundial de sus ideas socialistas. Si bien es cierto que la Asociación Internacional de Trabajadores acabaría por hundirse como efecto combinado de las divisiones internas y de la represión desatada por los gobiernos europeos a raíz de la revolución de la Comuna de París. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina María Montero Noya, soy estudiante de la Universidad de Cartagena, pertenezco al CIPA de Administradores en Proceso. Les voy a hablar de lo que son los pensadores, que es León Walras. Este pensador vivió entre 1831 y 1910. Fue un economista que intentó formarse sin éxito en la Escuela de Minas y también fracasó tanto en el sector editorial como en el periodismo. En 1870 terminó ocupando la cátedra de Economía en Lausana, Suiza. Destacó por el estudio de la teoría económica a través de las matemáticas. Aplicó conceptos matemáticos para explicar los precios en interacción con el mercado. En su libro Elementos de Economía Política Pura, analiza la economía como un problema matemático a partir del equilibrio general de la competencia perfecta, que buscaba explicar cómo los precios se determinan a partir de su interacción en el mercado. Para Walras, el precio es la figura central del proceso económico, quien compra factores en un mercado y los vende en otro, utilizando como medio de cambio un bien que actúa como unidad de cuenta. Este agente, sin tener conciencia de ello, asegura que el equilibrio general de la economía, Gracias a estas investigaciones se aplicó a diversas mercancías y nació el concepto de la utilidad marginal. Sus principales obras y contribuciones a la economía fueron la de propiedad intelectual, que fue en 1859, una de sus primeras obras en la que Walras confeccionó un completo ensayo en el que analizaba la propiedad de la tierra, los inmuebles, el crecimiento urbano y los bienes raíces en definitiva. Libro que fue leído no solo por economistas de la época, sino que también por políticos, siendo una de las principales referencias intelectuales de la Francia de mediados del siglo XIX. También la otra obra es Teoría Matemática de la Riqueza Social, en 1883, obra en la que realizó un amplio desarrollo matemático de las curvas oferta y demanda y su particularidad, análisis sobre el equilibrio general competitivo. John Maynard Keynes. John Maynard Keynes nació el 5 de junio de 1883 y murió el 21 de abril de 1946. Fue un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías políticas y económicas. Es el economista que sostuvo que el sistema capitalista no conduciría al pleno empleo. En sus obras principal, La teoría general del empleo, El interés y el dinero, Keynes escribió sus opiniones en lo referente al empleo, la teoría monetaria y el ciclo del comercio.
La principal novedad de su pensamiento radicaba en considerar que el sistema capitalista no tiende al empleo ni al equilibrio de los factores productivos. Este enfoque defendería las políticas económicas más activas por parte de los gobiernos para estimular la demanda interna en tiempos de elevado desempleo a través de gastos en obras públicas. Esa teoría desde los años 30 forma parte del repertorio de decenas de gobernantes en muchos países, incluidos como el Perú. Keynes fue un personaje muy polifacético, además de ser un economista teórico que cambió la consideración de la macroeconomía en el siglo XX, desempeñó también múltiples puestos en el mundo económico. Fue profesor de la Universidad de Cambridge desde el 1908. ¿En qué consiste el keynesianismo? El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de la crisis económica. Mi nombre es José Gregorio Rodríguez, estudiante de Administración en los Servicios de Salud, Universidad de Cartagena, Centro Tutorial Magangué. Hoy le vengo a hablar sobre Friedrich von Hayek y sus aportes más importantes a las teorías de la economía internacional. Von Hayek nació el 8 de mayo de 1899 y murió el 23 de marzo de 1992. Se puede decir que fue un economista, jurista y filósofo vienés de la escuela austriaca, especialmente conocido por recibir el Premio Nobel en 1974. Fue un firme defensor del liberalismo y crítico de la economía planificada y el socialismo. Es considerado el padre del liberalismo económico y con base en la libertad individual. Pausa. Dentro de sus aportes más importantes tenemos la teoría no monetaria del ciclo económico según Hayek, que está basada en Hayek presenta las teorías no monetarias del ciclo económico. Estas se basan en las variaciones de factores reales y convergen en la existencia de una falta de proporcionalidad entre los distintos sectores productivos. En particular, el primer aspecto que se proponen explicar es la producción en exceso de los medios de producción. Hayek distingue dos tipos de teorías no monetarias, que explican los efectos de las fluctuaciones sobre las industrias productoras de medios de producción. En primer lugar, las que ven en la técnica de la producción la causa de un aumento de la demanda de bienes de consumo, lo que conduce a un aumento relativamente mayor de la producción de mercancías. Otro aporte de Hayek fue las fluctuaciones no proporcionales de la producción de medios de producción. Estas teorías hacen referencia al largo periodo de tiempo que es necesario dedicar para reunir el capital fijo que permitirá la extensión del proceso productivo. Cuando se produce un aumento de las ventas de bienes de consumo causado por un aumento de la demanda o por una reducción de los costos de producción, esto origina un aumento más que proporcional de la producción de bienes de producción. Según estas teorías, se provocará un efecto acumulativo de los precios por las variaciones de las ventas de bienes de consumo en los estados superiores de la producción, es decir, toda variación de la demanda tendrá un lugar de manera acumulada. Otro de los aportes de Hayek es la variación del ahorro y la inversión debidas a causas reales. Estas teorías no monetarias parten de la preconcepción no fundada e inadmisible para Hayek que el ahorro no invertido se acumula durante algún tiempo y luego se inyecta repentinamente en la economía, causando una explosión en el sistema productivo. Por una parte, para Hayek es difícil comprender por qué sería necesario acumular el ahorro. Esto no explica el aumento desproporcionado de los medios de producción. Milton Friedman fue un economista estadístico e intelectual estadounidense, ganador del Premio Nobel de Economía en 1976, profesor de la Universidad de Chicago. Fue uno de los fundadores de la Escuela Económica de Chicago, una escuela económica de economía clásica, defensora del libre mercadeo, junto a John Maynard Keynes y Friedrich Hayek.
Friedman es considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX. También se dice que fue fundador de la teoría monetarista, según la cual las fuerzas de libre mercadeo son más eficientes que la intervención pública a la hora de fomentar un crecimiento económico estable sin tensiones inflacionistas. Gracias a su enfoque monetarista desarrolló nuevas teorías para el control de la inflación, considerando uno de los más grandes economistas de su época. El pensamiento económico de Milton Friedman. Friedman destaca por ser representante más emblemático de los monetaristas. Es un ferviente defensor de la idea de que existe una clara relación entre cantidad de dinero en circulación y los niveles de inflación. Por su parte, también argumenta que hay mecanismos automáticos de ajuste de la economía. En lo referente a la política monetaria, Friedman afirma que las autoridades deben encargarse únicamente de supervisar eficazmente la cantidad de dinero, base programando la correspondencia tasa del crecimiento anual de dinero. Monetarismo. Representa una consolidación de los primeros trabajos de Milton Friedman en el ámbito de la macroeconomía. La causa empírica a favor del monetarismo la asentó Friedman en la historia monetaria de los Estados Unidos, de la que fue coautor. Nueva macroeconomía. Ahora el monetarismo es una curiosidad histórica y empíricamente desacreditado, y no obstante, el macroeconomista Milton Friedman no lo es. La razón es la reinversión, y Friedman hizo el monetarismo como una nueva macroeconomía clásica. La nueva teoría se enfocó en la curva de Phillips e introdujo la idea de una tasa natural de desempleo, también conocida como Nairú. Explica la curva de Phillips en términos de una percepción errónea que la teoría monetaria tiene del ciclo económico. La interpretación errónea de la inflación tiene como resultado que la economía genera una relación empírica que semeja la curva de Phillips del antiguo keynesianismo. Empeoró de aclararse tales interpretaciones erróneas, la economía vuelve a la tasa natural de desempleo que no resulta afectada por la inflación. Economía política. El cuarto aspecto de las aportaciones de Friedman se refieren a la economía política como la representación de su clásico capitalismo y libertad. Esta es quizás la aportación que más ha perdurado y que es el aspecto más influyente de su legado. Justificación. Este trabajo se hace con el fin de conocer el comercio internacional y permite que los países establezcan las relaciones económicas estables y de crecimiento, permitiendo que los países puedan exportar e importar productos y bienes que el país no produzca para el consumo humano. También para alcanzar una nota en el área de economía internacional como requerimiento de nuestro trabajo final. Conclusión de este trabajo, podemos concluir que la economía internacional es una rama importante de la economía que permite que los países establezcan relaciones económicas mediante tratados de libre comercio, exportando e importando bienes o productos de otros países para la comercialización de estos dentro del país, para la satisfacción de las necesidades de los habitantes. También podemos ver grandes pensadores de diferentes épocas dieron un aporte importante a la construcción del concepto de economía internacional. Por ejemplo, la teoría clásica de Adam Smith plantea la interacción entre comercio y crecimiento económico, conocida comúnmente como la teoría de la ventaja absoluta. David Ricardo, entre sus aportes, destaca especialmente la teoría de la ventaja comparativa, que defiende tal ventaja del comercio internacional. Y en esencia, una ampliación de la división del trabajo. Y Karl Marx señala la exportación del trabajador potente en la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero y aprobada por el capitalista. Actualmente todas estas teorías están vigentes en algunas organizaciones o empresas del país que ayudan a este a tener un crecimiento económico estable y creciente.